Hola a todos y bienvenidos a Haití, a las causas del arte y la literatura. El día de hoy visitaremos un tema no complicado, pero definitivamente que tiene muchas visiones, que tiene que ver con fe, que tiene que ver con las creencias personales de cada uno, con culturas, con tiempos, y este tema es el alma. La pregunta que nos plantearemos el día de hoy es si, muy profundo, si existe el alma, de dónde sale nuestra idea de alma, si es algo inherente a todas las culturas, a todas las personas, si siempre ha estado ahí. Y como siempre, haremos uso de la tradición literaria como una vía de acceso a este punto. Me gustaría tomar como punto de partida, por supuesto, de nuevo, por tercer capítulo consecutivo, que obsesión, pero me gustaría partir con el tema de Odiseo en la famosísima Nequía del canto 11 de la Odisea. Cuando Odiseo llega al confín del mundo, cava una fosa donde se le corta el cuello a dos ovejas negras y en ese lugar donde está haciendo ese cuenco, echa algo de miel, de harina y eso hace que los muertos lleguen ahí como si fueran vampiros. Lo habíamos platicado en algún capítulo anterior. Odiseo no baja al inframundo, no baja al Hades, sino que justamente invoca a los muertos a que lleguen hacia él. Hay una diferencia con la idea que nosotros normalmente tenemos, que es el descenso hacia el inframundo. Un descenso que además tiene que ver con la propia muerte, hacia donde ve el alma, en una tradición judio-cristiana donde se piensa que ese descenso es negativo, mientras que para los griegos no lo era. Y por supuesto, y ese va a ser el foco inicial, no tanto Odiseo, porque ya hemos hablado mucho de él, tampoco lo es para los romanos. Y lo encontramos justamente en el gran héroe romano, en el gran spin-off que parte de la Ilíada y la Odisea, que es la Eneida de Virgilio. Eneas, el héroe troyano que logra sobrevivir a la destrucción de la ciudad y llega posteriormente a costas de Italia, después de una serie de aventuras parecidas a las de Odiseo, pero hechas con una maestría genial de parte de Virgilio para integrarse a una tradición literaria que ya tenía a distancia de él por lo menos unos 1000 años. Imaginemos que lo que está haciendo Virgilio es hacer un spin-off, una vertiente, una reinterpretación aparte de un héroe secundario de una tradición que tiene la distancia con nosotros de que tendría el año 1200. Es impresionante. Cuando entonces Virgilio describe a Eneas, Eneas justamente lo que hace no es invocar a los muertos, sino que hace un descenso con una rama dorada en la mano y una sibila que lo guía a través de este descenso. Cruza la puerta de Dite y camina, él estando vivo, entre los muertos. Y cuando de repente topa a su padre, que él llevaba a cuestas en su espalda cuando salió de Troya, vamos a imaginar esta escena que por supuesto es real y al mismo tiempo metafórica. Eneas sale de Troya buscando un lugar a donde llegar, por supuesto con la protección divina, pero con la total incertidumbre. Lleva a su padre encima de él en sus hombros, como siempre, la escultura de Bernini que se encuentra en Galería Borghese es increíble para poderlo observar físicamente. Eh, a su padre en los hombros y a su hijo en la pierna, agarrado a él, mientras la única carga que lleva consigo son sus penates, es decir, sus dioses, sus divinidades, los santos que lleva con él. Que por supuesto Virgilio lo que está haciendo es una descripción metafórica de cómo Eneas lleva consigo al pasado, su padre, al futuro, su hijo, y a sus divinidades y toda su ideología con él. Entonces, esta Eneas que llega a estas costas después de una serie de cosas que no quiero describir en extenso porque me gustaría alguna vez hacer un capítulo completo sobre la Eneida, camina él bajando al inframundo entre los muertos. Ve a su padre que ya falleció después de la serie de cosas que pasó cuando llegó a las costas itálicas, y lo intenta abrazar, y nos dice Virgilio que le intenta abrazar 3 veces y no lo logra hacer porque su padre ya no está vivo, está muerto. Y entonces nos dice Virgilio en la Eneida, en el libro 6, este libro 6 que podríamos poner en paralelo con el canto 11 de la Odisea, como los libros de los muertos, nos dice entonces Virgilio, facilis descen sus averno, sed revocare gradum superasque evadere ad auras, hoc opus hic labor est. Nos dice en español, fácil es el descenso al infierno, al averno, pero volver sobre tus pasos y escapar al aire de arriba, esa es la tarea. Ese es el esfuerzo, esa es la bronca, podríamos decir en español mexicano actual.
es muy interesante ver cómo Virgilio nos plantea este descenso que se mete en una tradición que es la de el otro gran héroe, que para Virgilio lo es dentro de una tradición mitológica, que es Orfeo. Orfeo, el que logró descender hasta los muertos para buscar rescatar a su esposa Eurídice, que había fallecido después de que una serpiente le había mordido la pierna. Orfeo, el gran hombre que tocaba instrumentos, que había inventado algunos y que hacía que todos se fascinaran con su música, todo el mundo ponía atención, todo el mundo decía, wow, cuando muere su esposa, toca puras canciones tristes y entonces hace que todos se conmiseren de él y que le permitan descender al inframundo para buscar a Eurídice que ha fallecido. Conocemos más o menos el mito, ¿no? Orfeo desciende, va directamente por su esposa, Perséfone lo único que le dice es, puedes llevarte su alma para que vuelva a la superficie, pero la única condición es que cuando te la lleves, no puedes voltear a verla hasta que salgan del inframundo. Si la volteas a ver, la vas a perder ahora sí para siempre. Van entonces, según algunas tradiciones, él va caminando adelante, ella atrás, sin emitir ningún ruido, entonces él con la confianza de que va detrás de él sin verla. Otros dicen que va tomando su mano, distintas versiones, pero justo cuando están a punto de tocar los primeros rayos del sol fuera del inframundo, Orfeo siente miedo de que no esté ella y voltea, o según algunas tradiciones, otras tradiciones, ella tropieza y entonces él voltea para ayudarla y sujetar su mano, y en ese momento se deshace y vuelve hacia el inframundo. No la logra rescatar de la muerte. Lo cual obviamente nos puede relacionar esto con la propia imposibilidad de rescatar de la muerte que ya encontrábamos desde la epopeya de Gilgamesh. Que bueno, hablaremos de eso en alguna otra ocasión, no en este momento, ¿no? Pero bueno, vemos cómo hay un retrato de Virgilio sobre Eneas descendiendo al inframundo y las almas se describen como inabrazables. Homero nos había dicho que cuando hace Odiseo la Nequía, lo que encuentra son a muertos que se ven exactamente como murieron, pero oscuros, esta oscuridad. Virgilio hace una descripción muy interesante en la Eneida porque dice que el inframundo es negro, porque describe colinas negras, árboles negros, ovejas negras, como si fuera una especie de espacio idílico pero oscuro. Y uno pensaría, bueno, la oscuridad a qué va. Yo siempre la he visto como una forma de sugerirnos que en el inframundo no hay luz. Lo que ves no se ven con ojos humanos, como que se sienten las cosas que están a tu alrededor. Y eso justamente sería una explicación también plausible de por qué la topografía, el espacio físico del inframundo en la descripción virgiliana en la Eneida no es muy fácil de reproducir en un mapa, porque en realidad es un espacio que es real, pero no en términos humanos, y por lo tanto, y esa es otra de las discusiones interesantísimas que me va a salir lo ñoño y voy a empezar a hablar mucho de la Eneida y no quiero hacerlo, pero es una de las discusiones interesantísimas por las que se dice que cuando Eneas sale del inframundo no vuelve a mencionar este episodio, es porque en realidad está en un espacio parecido al del sueño. Lo sueña y luego lo olvida. O sea, ¿fue falso? No, no fue falso. Visitó el inframundo, recibe algunas instrucciones y algunas conversaciones que le van a ser útil, pero está en el mismo espacio en donde está cuando nosotros soñamos. O sea, podríamos pensar que el espacio del sueño es el espacio de la muerte y por lo tanto podemos tener contacto con la muerte a partir de eso. Menciona Orfeo, además de que hace un trajín parecido al de Eneas, porque muchos han calificado que Virgilio tenía conocimiento de ideas órficas religiosas, entonces como que Virgilio pensaba en la inmortalidad del alma en términos órficos. Los órficos, esto sería causa de otro capítulo completo, pero los órficos tenían pensamientos relativamente cercanos al cristianismo en algunas cosas, en otras no, pero creían en la inmortalidad del alma y creían que había una forma de encontrar unas instrucciones al más allá, como dice Alberto Bernabé, instrucciones al más allá para poder morir, pero sin perdernos en esa muerte, que todavía quedara algo de nosotros después. Entonces, en esa construcción de esta idea, eh, los órficos lo que pensaban es que había algo que se podía aprender en vida, que estaba relacionado con el conocimiento de Orfeo para haber descendido a la muerte y volver, para que pudiera alcanzarse la inmortalidad, en algunos otros casos dentro del pitagorismo, el renacimiento o pues sí, lo que conoceríamos como reencarnación. Entonces, bueno,
Esto está un poco impregnado dentro de la Eneida, según algunos otros mucho, pero es este Orfeo el que logra bajar al inframundo y volver. Y ahí es donde nos podemos empezar a preguntar varias cosas, ¿no? Nos podemos preguntar qué era exactamente el alma, si es que las personas lo crearon como una forma de intentar sentirse menos mal por su eventual muerte. ¿Qué es esto? ¿Es alguien? ¿Es algo? ¿Es parte de nosotros? ¿No es parte de nosotros? ¿Somos nosotros realmente el alma? Hay muchas discusiones a lo largo de la historia sobre la separación entre el alma y el cuerpo, si podemos hablar de tercera persona sobre nuestra alma, o si nosotros siendo alma podemos hablar en tercera persona de nuestro cuerpo, si hay una separación entre algo trascendente y algo intrascendente, o si ambas cosas son parte de nuestra propia naturaleza, ¿no? El punto es que para mí el alma es un descubrimiento, sí, pero en realidad es un descubrimiento que se inventa constantemente en los términos en los que culturalmente funciona mejor. La literatura fue desde un inicio, como lo vemos en este caso hablando sobre Homero, muy sensible a la existencia del alma, incluso antes de que existiera la filosofía con ese nombre. Homero, estando antes que Platón, hizo, de cierta forma, postulados filosóficos sobre la trascendencia del alma, como si hubiera una especie de inicio a la indagación ontológica en esta misma visión del inframundo. Entonces, no hay una sola palabra para alma, hay muchas, de hecho. Psique es la más conocida en griego, que posteriormente eh, en la tradición del propio uso del griego en la antigüedad o el griego dentro de la tradición cristiana o posterior, pues va cambiando, pero psique sería el nombre que pensaríamos como para alma, que psique también se puede traducir como mente, como razón, como pensamiento, como si los griegos intentaran relacionar, aunque no lo están, griegos en términos generales estamos hablando de 1000 años de historia, no podemos decir que todos pensaban igual. Es como cuando la gente dice Europa y piensa que es lo mismo España que Ucrania, ¿no? No, no podemos hablar en términos generales sobre los griegos en ese sentido, pero sí que psique estaba relacionado con algo que tenía que ver con el pensamiento, con esta cosa de razonar, ¿no? Que después también podemos relacionar con la palabra nous, etcétera. Luego en latín estaba la palabra ánima, que es mucho más cercana a lo que entendemos nosotros. La evolución de la palabra alma en español está justamente ahí, la N hacia la L. El término del nefesh hebreo, que también tiene sus propias connotaciones. Pero bueno, lo importante sobre esto es que las ideas de alma se delatan en lo que prometen en su supervivencia. Algo que es común a todas estas ideas es que si existe un alma, es, tiene algún grado de inmortalidad. O sea, el alma es una forma de razonar lo que no es propio de decadencia y muerte en los seres humanos. Lo cual, pues nos va a traer a muchas reflexiones, ¿no? Por supuesto. Primero, el alma como aliento, que aparece, como decía en la palabra psique, que como digo, tiene pues muchas connotaciones, muchos significados, y en el caso de Homero, eh, utiliza la palabra psique de la siguiente forma. Él dice en griego, psique dek retheon tamene aidos de bebekei, Jon Podmongoosa, y el alma, la psique, volando de sus miembros, se fue al Hades, al inframundo, llorando su destino. El alma, al momento en que matan a alguien, vuela del cuerpo y se dirige directamente hacia el Hades, que aquí no lo está ubicando necesariamente en el inframundo, sino que vuela, va a algún lugar donde está el Hades, que puede ser incluso el mismo lugar donde se hace la nequía. Podemos pensar en muchas opciones. O sea, vuela del espacio como un pájaro, este soplo, como si fuera un aire. Yo lo pienso un poco como si fuera un globo cuando se desinfla y sale el soplo. Este soplo, lo que inicialmente sería el significado de psique como soplo, aire, viento, aliento, es algo que tiene que ver con nuestra propia forma de entender el respiro. Nosotros respiramos y entra aire, sale aire, como si fuera una especie de alma que está conviviendo con el mundo. Entonces, inicialmente, como vemos, no estaba relacionado con nous como pensamiento, como mente, como después se gesta dentro del propio griego. O sea, la psique no hace nada mientras vive, solamente es lo que te permite moverte, como si fuera una especie de sangre que hace que se mueva tu cuerpo, ¿no? Eh, lo vemos también en los muertos de la nequía, que son cabezas sin fuerza.
O sea, dice Nekion, Amenená, Karen, las cabezas sin alma de los muertos, los que no tienen alma, ¿no? Y pues bueno, creo que es muy interesante podernos centrar en este punto porque empezamos a darnos cuenta de que el alma no es una en realidad. Podemos pensar que es un aliento, que es mente, en la misma palabra etimológicamente del griego, y que va cambiando pues de significado conforme va pasando el tiempo. Por ejemplo, en Píndaro, el alma se despierta cuando el cuerpo duerme. Esto ya es un cambio con respecto a Homero. Es algo que incluso podríamos pensar como contrario. La idea es que en nosotros hay algo que no muere y que se activa justo cuando el cuerpo se apaga, como si entrara otra versión de nosotros, como si fuera el sistema de emergencia. Dice Píndaro, voy a empezar a leer en español únicamente: duerme mientras los miembros obran, pero a los que duermen en muchos sueños les revela el juicio que se acerca de gozos y penas. Aquí está esta interacción con el sueño, ¿no? Porque en Homero era un residuo que se iba y en Píndaro es lo divino que hay en nosotros, como una naturaleza dormida que de repente da ciertas muestras de nuestra divinidad. Es una de las primeras revoluciones ideológicas que yo considero que pone los cimientos para lo que después Platón va a hacer, que vamos a ir un poquito más adelante con esto. Entonces, bueno, si volvemos al punto de los órficos del cual ya había empezado a hablar, contando la historia de Orfeo y Eurídice y su descenso, es más o menos lo que posteriormente hace que Platón tenga en estas, Platón hace constantemente etimologías y relaciones etimológicas entre palabras que se parecen, pero que no tienen en realidad un origen común. No sé, es como si yo relacionara la palabra perro y porro y pues decimos, no, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y yo trabajara con eso. Bueno, lo hacía Platón de esta forma con un sentido filosófico muy específico. Él relaciona la palabra en griego soma, que significa cuerpo, pensemos en la palabra somático en español, con la palabra sema, que significa tumba, como podemos pensar, no sé, en la palabra cementerio. Entonces, cuerpo y tumba son lo mismo. Y Platón nos dice que esto era una fórmula órfica en realidad, que los órficos pensaban que el cuerpo, a diferencia de lo que pasaba con Homero, donde escapa el alma y bueno, es solamente un aliento que anima lo que en realidad existe, que es el cuerpo. Aquí lo que se piensa es que el cuerpo es la tumba del alma, la vida es un castigo y la muerte, si logras purificarte, es una liberación. De nuevo, contradiciendo a Homero, porque en Homero lo que queda de nosotros en esa alma que escapa como aire adentro de un globo, pues está lamentándose por ya no tener vida, como lo muestra en la Odisea el careo que hace Odiseo con los muertos que se va encontrando en su nequía. Y entonces, como esto funciona de esta forma, regresando a Alberto Bernabé, que lo mencioné rápidamente con sus instrucciones del más allá, los órficos tenían un manual para que el alma no se perdiera en el descenso. Un alma que, esta tradición se va a seguir a lo largo de todo Occidente, un alma que está sedienta. Podríamos pensar en varias opciones. Yo siempre pienso que está sedienta porque ya no tiene líquido dentro, se ha secado, como los muertos quedan secos. Entonces, como en la Nequía de Odiseo, que se alimentan de sangre y con eso se les da voz, los muertos cuando descienden al inframundo inmediatamente quieren tomar agua y quieren tomar de una fuente que ven ahí en el inframundo. Dice en una laminilla órfica, las laminillas órficas eran láminas de oro que se ponían con los muertos para que los muertos tomaran esa lámina y recordaran las instrucciones del más allá que tenían que seguir. Nos dice esta laminilla órfica: estoy seca de sed y perezco, pero denme de beber del lago de Nemocine, la memoria. Quiero que me den de beber de un lago que me permita recordar, no de un lago que me haga olvidar, porque el otro lugar de donde podían beber los muertos era de Lethe, del olvido. Era el primer lugar que encontraban. O sea, digamos que llegamos a un lugar, nos estamos muriendo de sed y compramos agua en la primera tienda que vemos. Lo que decían los órficos es: no, no compres agua de la primera tienda que ves. Espérate 20 minutos y vas a encontrarte un bebedero. Básicamente era eso, ¿no? La primera cosa que veían era Lethe, de ahí bebían y olvidaban su vida, pero si se quedaban, podían recordar al beber de el lago de Nemocine, es decir, de la memoria. Nemocine, que por cierto también es la madre de las musas, y las musas entonces no solamente son, como en tiempos actuales lo vemos, como inspiradoras, sino que la inspiración viene de recordar, como si todo ya lo supiéramos y tuviéramos que hacernos las preguntas correctas para recordarlo, tal como lo dice Sócrates, casi de forma explícita, ¿no?
Entonces, bueno, el alma órfica bebe de la memoria para no olvidar quién fue y así conserva su identidad a través de las reencarnaciones. Mientras un líquido hace que se disuelva la memoria, la otra hace que el otro líquido hace que persista. Y hay una contraseña especial que debe decir el alma frente a los guardianes del inframundo. La voy a decir en griego para que la puedan decir ustedes si quieren volverse órficos, que dice más o menos lo siguiente en una línea. Ges, pais, eimi, kai, uranu, asteroentos. Lo que se declara en esto es soy hijo, Pais, de la tierra, Ges, y del cielo, Uranú, estrellado, Aster, estrellas, lleno de estrellas. Y al momento de decir eso, el alma lo que está haciendo es que está declarando su origen divino, está diciendo yo tengo algo de divino y eso de divino merece ser conservado con memoria. Platón toma esta alma órfica, la que reencarna y es inmortal, y crea filosofía, no toda su filosofía, porque él habla de muchas cosas, pero crea filosofía con respecto a lo trascendente del ser humano. Entonces, lo que sucede es que se necesita hacer una historia y lo que hace Platón para explicar de una mejor forma, porque su conducto para explicar filosofía es justamente el diálogo, hace un cuento de cómo funciona el alma en el diálogo El Fedro, por si alguien quiere leerlo y poderlo ver con sus propios ojos. Él habla de que hay un carro alado. El alma, como si fuera una auriga tironeado por dos caballos, uno noble y uno desbocado, que alguna vez contempló las ideas y ahora encarnada apenas las recuerda. Así va el alma, lo cual pues nos dice mucho de cómo la visión platónica de alma, que además impregna toda la tradición occidental, viene del propio orfismo, del cual podemos ver trazas en la Eneida muchos siglos después de Virgilio. Virgilio justamente toma esta idea y lo que hace es poner a Eneas descendiendo al inframundo y cuando va ahí pues vemos muchas relaciones cercanas al orfismo. Nos dice Virgilio en su Eneida, libro 6, 730-31, Igneus est olis vigor et caelestis origo seminibus. Igneo es su vigor y celeste el origen de esas semillas. Dice que nosotros somos ígneos como un volcán y celestes. Y el cuerpo lo que hace es ensuciar eso, olvidarlo. Y Eneas lo que ve es una muchedumbre de almas agolpadas a la orilla de un río bebiendo el agua del olvido para poder volver a nacer. Animae quibus altera fato corpora deventur lethei ad fluminis undam longa oblivia potant. Almas a las que el destino debe otros cuerpos, junto a la onda del río Lete, el que olvida, beben largos olvidos. Virgilio en el libro 6 de la Eneida, versos 713 a 715. Es increíble cómo podemos ver relación entre Virgilio y Platón. No voy a entrar en estas cosas tetas a profundidad porque a nadie le importan, pero es muy, muy, muy importante ver cómo hay una visión tradicional que nos inclina a hacer una reflexión sobre la naturaleza trascendente e inmortal del alma. Estamos obsesionados con encontrar lo que de nosotros es inmortal. Por supuesto nos da miedo la muerte, pero también creemos firmemente que morir no es el todo para nosotros, el se acabó, el ya no hay más. Hay un eco muy lejano, como siempre nos gusta hacer brincos gigantes temporales, en William Wordsworth. Y ahí se puede ver cómo un alma inventada sobrevive por milenios, porque en realidad hay algo de verdad en esa alma que se inventa. Parece que es nuestra forma de describir lo que no podemos explicar por completo. Si le damos a un niño un crayón y le decimos que pinte un atardecer, va a hacer su mejor esfuerzo y no va a ser perfecto. Nosotros intentamos, con el crayón de nuestra mente, intentar explicar de la mejor forma qué es la inmortalidad y la trascendencia de nosotros, y probablemente en eso delimitamos qué significa un alma, ¿no? Wordsworth dice que es nacer, es olvido de una existencia anterior, retoma el tema platónico. Dice en su oda que se llama Intimidades de Inmortalidad, nuestro nacimiento no es sino un sueño y un olvido, arrastrando nubes de gloria venimos, arrastramos nubes de gloria. El niño recuerda todavía el cielo del que viene, crecer es irlo olvidando. Es probablemente el alma de Orfeo, de Platón, que está vestida de romanticismo en Wordsworth, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tomarlo en cuenta y voy a saltar un poco dejando a Platón de lado para ir hacia un punto importante que es la trascendencia y el alma. El alma, si es trascendencia, nos quiere decir que cualquier cosa inmortal tiene algo de la característica del alma. Lo que nos hace inmortales viene directamente del aliento de
la trascendencia de eso que tiene intrascendente en nuestro cuerpo, que es el alma. Nosotros tenemos una forma de sobrevivir a la muerte más allá de lo que pensemos religiosa o no religiosamente, y es la literatura, sí, esa obsesión constante de este espacio, que pues lo siento, así se llama este lugar, auditivo, entonces de eso tengo que hablar y no me importa hablar de eso porque me gusta mucho. Los poetas inventan una forma de sobrevivir en la boca de los vivos. El primero que grita esto es un poeta latino arcaico de nombre Enio, que en su propio epitafio, citado por Cicerón, nos dice lo siguiente: Volito vivus per ora virum, vuelo vivo por la boca de los hombres. Este tema va a ser retomadísimo por los poetas romanos, posteriormente en el medievo, posteriormente en el Renacimiento y por supuesto va a ser retomado por los romanticistas como Wordsworth. O sea, yo vuelo, yo me convierto en palabra y vivo por la boca de los hombres. El propio cristianismo lo retoma también en el principio del Evangelio de Juan. Lo dice de forma muy clara: en el principio estaba la palabra, antes que Dios. Es lo primero que se cita. Y junto a la palabra estaba Dios. La palabra es lo que sobrevive, es inmortal, antecede incluso a Dios. Y porque al momento de nombrar a Dios se necesita una palabra. Incluso para la alabanza se necesita la palabra para identificar a la divinidad. La inmortalidad es el acto de habla ajeno. Por supuesto, esto es un concepto griego, la fama, ¿no? El que puedas perdurar a través de que las palabras, la palabra femi quiere decir hablar en griego, a través de que la gente repita tu nombre o repita tus obras o repita lo que haces y tú pervives ahí. El ejemplo más famoso de esto es el citadísimo por mí constantemente Horacio, cuando dice sus famosas primeras líneas de la última oda de su libro tercero. Dice: Exegi monumentum aere perennius non omnis moriar multaque pars mei vitavit libitinam. Estoy resumiendo porque estoy cortando partes que vienen después. Dice: he construido un monumento más duradero que el bronce. Y nosotros decimos: pues ¿cuál es, güey? ¿Qué es más duradero que el bronce? Mi obra literaria, porque no moriré del todo y gran parte de mí va a escapar a la diosa de la muerte. Este non omnis moriar, que le ha dado nombre a tantas cosas que ha aparecido en playeras, es un poema de Manuel Gutiérrez Nájera, es la idea de que uno sobrevive como si fuera un horrocrux de Harry Potter en su obra literaria. Uno como poeta pone parte de su alma en ello y va a hacer que cada vez que repitan la poesía que hice, yo vuelva a vivir. Es interesante porque en la sociedad actual vemos el quehacer literario como desocupado o como sin ningún tipo de finalidad. No es una producción industrial, no hay producción de dinero, pero en esta propia idea que tenemos de trascendencia, que muchas veces olvidamos, no nos damos cuenta que lo que más produce económicamente, no siempre, pero comúnmente va a ser lo que menos nos haga trascender, lo que más nos va a poner en términos de olvido, lo cual de cierta forma nos está declarando que los seres humanos ahora piensan que son absolutamente intrascendentes. Lo único que se tiene es el aquí y el ahora y no va a haber nada después. Por lo tanto, lo más que hay que hacer es producir económicamente, gastarlo, fin. Pero si pensamos en términos de quiénes somos, de que nuestra propia idea, nuestra razón, nuestra psique o nuestra nus, nuestro aliento, nos lleva a plantearnos constantemente que hay algo más por allá de nosotros, más arriba de nosotros, más fuerte, entonces lo que pensamos es que hay que buscar, de cierta forma, dejar nuestra marca indeleble más allá de la producción económica. Y esa marca, por supuesto, en el caso de lo que estoy nombrando en este momento, son poemas, es poesía. Ovidio, un contemporáneo, aunque más joven de Horacio, cierra las Metamorfosis con una apuesta similar. Él dice en latín, en el libro 15, versos 875-879, parte tamen meliore mei super alta perennis astra ferar, y dejo un espacio, vivam. Y sin embargo, en mi mejor parte, inmortal por encima de los astros, yo seré llevado encima de las estrellas, una idea horaciana y que ya encontrábamos en Enio en el epitafio que nos cita Cicerón. Y termina con una palabra increíble: vivam, viviré. Madre, sacabas un libro diciendo voy a vivir. La promesa es que esto que estoy escribiendo me va a hacer vivir a mí, insisto, un horrocrux, estás ahí para siempre. Esto obviamente se convierte en una constante después de la antigüedad. Shakespeare en el soneto 55 promete a su ser amado que va a tener una vida más larga que el mármol.
Dice, ni el mármol ni los dorados monumentos de los príncipes sobrevivirán a esta rima poderosa. La misma idea de Horacio. El alma como un depositario, como si compartiendo su característica inmortal, se refleja en lo que de nosotros es inmortal, lo que sobrevive a nosotros después de la muerte, nuestras palabras. Porque si son palabras se comunican por la boca y por supuesto que Shakespeare ha sobrevivido al mármol y a dorados monumentos y lo podemos estar leyendo en este momento. Lo podemos encontrar en muchos otros ejemplos literarios en los que no voy a hacer tanto énfasis, pero como por supuesto el afán es siempre ir hacia los griegos porque de ellos se genera todo en Occidente, eh, Safo dice también en su fragmento 147, Nasestai tina fami caegisteron ameon. Alguien, digo yo, se va a acordar de nosotras aún en el futuro. Mujer hablando de mujeres. Alguien se va a acordar de nosotras en el futuro alguien. Y es importantísimo porque Safo declara, es la primera mujer que hace interrupción en esto, Safo declara la inmortalidad del alma de las mujeres también, de las mujeres que en este caso son poetas. Para ir terminando, para no extenderme demasiado, porque luego es un problema con este tipo de espero darle cierre en los siguientes minutos. Hay muchas otras ideas que ya son declaradas como ideas religiosas, ¿no? San Agustín es un ejemplo especialmente importante con sus confesiones. El primer libro de Occidente donde alguien se dice yo ante Dios y ante sí mismo en 300 páginas. Dice en latín San Agustín en sus confesiones 3, 6, 11, tu autem eras interior intimo meo et superior sumo meo. Pero tú eras más íntimo que mi intimidad y más alto que lo más alto de mí. Dios está adentro de mí, pero más adentro de mí que yo mismo, como si Dios fuera alma. Para los romanos, parte del alma era la poesía. Para San Agustín, parte del alma es compartir la naturaleza divina. El alma es Dios. Agustín describe una voluntad dividida entre sí misma, que quiere y no quiere, ordena su cuerpo y el cuerpo obedece, se ordena a sí mismo y no obedece, y el alma por dentro mientras se desgarra. Es increíble ver que en el cristianismo lo que vemos es que la creencia de inmortalidad es la que posteriormente hace que se cree sin duda una divinidad por encima de todos. Es como si ese Dios cristiano tuviera certeza en nuestra certeza de inmortalidad. No hay Dios cristiano sin inmortalidad en nuestra alma. Y de la misma forma, por ejemplo, John Donne, siglos después, hace una idea de la muerte y se atreve a tutearla, la personifica y la anuncia, le anuncia su propia defunción. Dice en su soneto sagrado número 10, John Donne, pasado un breve sueño despertamos eternos y ya no habrá muerte, muerte tú morirás. Le dice al tú por tú, mi creencia de mi alma inmortal hace que yo le pueda ganar a la muerte. La muerte es más muerte que yo. Porque sí, por supuesto, la muerte es muerte, pero la muerte va a morir y mi alma va a sobrevivir, lo cual me parece una idea absolutamente increíble. Por supuesto, después podemos entrar en el punto irónico o cómico, donde el alma se convierte incluso en un punto negociable. Lo hace el propio cristianismo con las bulas durante un tiempo, donde la salvación está al alcance de un pago. Christopher Marlowe lo hace en su Doctor Fausto, el texto que inspiraría posteriormente una de las obras capitales de la literatura alemana, que es el Fausto de Goethe. Y básicamente la historia es que un sabio firma con sangre un contrato. Su alma a cambio de 24 años de saber y poder. Y lo que vemos en la obra entera es una cuenta regresiva en realidad. En el monólogo final, cuando el reloj corre hacia la medianoche y la deuda vence, Fausto ve abrirse el cielo que va a perder. Y entonces nos dice Fausto de Marlowe, vean dónde fluye la sangre de Cristo en el firmamento. Increíble de nuevo cómo vemos una separación. Esto ahora está relacionado tan intrínsecamente que en el cristianismo ya el alma no solamente es parte de Dios, sino que la salvación del alma desde este punto de vista cristiano depende del acto de Cristo. Cristo hace con su sangre que nuestra alma pueda llegar a la trascendencia del paraíso. Entonces, bueno, podría seguirme extendiendo con este tema porque me parece que tiene por sí mismo para dar, no sé, para 80 capítulos de un podcast, pero quiero cerrar después de que podamos pensar que hay muchos otros ejemplos que podemos visitar. La idea que tiene Emily Dickinson en su poema 479, donde dice, el carruaje no nos llevaba solo a nosotros y a la inmortalidad, como si la inmortalidad fuera una idea individual.
es un acompañante silencioso, siempre estamos con él, pero debemos de pensar que queremos subirnos a ese carro para que esa inmortalidad se logre. Hay muchísimos otros autores en lengua española que podemos revisitar con esto. Está Rubén Darío con su poema Lo Fatal dentro de los cantos de vida y esperanza. Tenemos a Octavio Paz que constantemente visita este tema también. Walt Whitman en su canto de mí mismo al final habla sobre decir que si quieres encontrar el alma, tienes que verlo como abono, como hierba, como ciclo. Nuestra alma en realidad es inherente a lo terreno. Se queda aquí en lo que vemos de existencia, un pensamiento muy averroísta, ¿no? Esta idea de que todo es en conjunto parte de el propio elemento que siente. El otro no es otro porque es yo, en este sentimiento de que todos somos uno, los animales, las cosas, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, cerrando, podemos en un recorrido que corté porque no me iba a dar tiempo, hicimos un recorrido donde el aliento que sobra de Homero se convierte en una chispa caída de los órficos o en un prisionero inmortal para Platón. Almas de Virgilio bebiendo el olvido a la orilla del riolete, una forma viva que se encuentra, por ejemplo, en Aristóteles. Hay una palabra que aparece en el Evangelio de Juan, una palabra que está relacionada con la propia inmortalidad, que es el nombre que vuela de boca en boca en Horacio, el abismo interior relacionado con Dios de San Agustín, un bien negociable en Fausto, y lo que vemos es justamente que hay distintas formas de crear un alma, pero que el alma al final de cuentas sigue resonante como una idea que es así parece implícita a todos los seres humanos de una necesidad de describir lo que sentimos que está más allá de la muerte. No se inventa el alma, se inventan las caras del alma. Pero el alma en realidad es una especie de máquina, insisto, unos lentes con los cuales podemos alcanzar a invocar, cantar, buscar, para poder entender quiénes somos, por qué estamos aquí. Entonces, bueno, mi reflexión final es esa. Si hay una pregunta directa sobre si yo pienso que existe el alma, tengo una idea clara de que hay cosas mucho más trascendentes a nosotros y que hay muchas cosas que hacemos en el orden de esa trascendencia. Todo lo que parece que tenemos una necesidad que no le vemos utilidad práctica económica, como pintar, leer, bailar, ver películas, eh, amar. Todas estas cosas están en el orden de nuestra propia naturaleza inmortal, o por lo menos así lo veo yo. Y bueno, les agradezco mucho por haber escuchado este capítulo y espero poderme encontrar con ustedes la próxima semana de nuevo. Muchas gracias de nuevo y hasta pronto.